hemos impulsado una regularización extraordinaria para esas personas que nacieron fuera de España y que viven en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Viven con miedo y sin derechos. El gobierno de España anunció un plan para regularizar a 500.000 de migrantes a partir de abril de 2026. La noticia ha generado expectativas entre centenares de miles de personas, entre ellas decenas de miles de nicaragüenses, migrantes y exiliados. Esta regularización va a marcar un antes y un después, sobre todo con la gente que está intentando sobrevivir y ahora se le abre esta oportunidad. Calculamos que más de 40.000 nicas van a obtener acceso a la regularización. Quédate en este video, te contamos en qué consiste el plan de regularización, sus requisitos, cómo aplicar y el impacto que tiene entre la comunidad nicaragüense que vive sin residencia legal en España. El Real Decreto del presidente Pedro Sánchez que dicta la regularización masiva extraordinaria de migrantes no necesita de la aprobación del Congreso. La medida entrará en vigor una vez que el Consejo de Ministros apruebe el documento final que dicta el procedimiento de regularización entre marzo y abril. Es una medida que recoge un mandato social. La población extranjera en situación irregular en España era de al menos 840.000 personas hasta el 1 de enero de 2025, de acuerdo a la Fundación de las Cajas de Ahorro Funcas, una organización dedicada a la investigación económica y social. La portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, considera que la regularización beneficia al país y su crecimiento económico. Como sociedad tenemos que dar una respuesta a esta realidad y el Consejo Económico y Social es claro en sus conclusiones. La regularidad administrativa es el pilar fundamental para la integración social y laboral. Una iniciativa que han aplaudido sectores empresariales, sindicatos, la Iglesia Católica, diversas entidades sociales y los más diversos colectivos. ¿Y por qué la han aplaudido? Pues porque es una medida justa. España es el tercer país de destino de migrantes nicaragüenses después de Estados Unidos y Costa Rica. Su población se configura entre decenas de miles que llegaron por razones económicas durante las primeras 2 décadas del siglo XXI y miles más que emigraron por razones políticas después de 2018. El Instituto Nacional de Estadísticas de España registra 93.905 nicaragüenses empadronados en el país hasta el 1 de enero de 2025. De esta población, 72.492 no son naturalizados españoles, sino residentes en condición regular o irregular. Confidencial consultó datos de fuentes oficiales españolas sobre la población nicaragüense y encontró que, hasta el 30 de septiembre de 2025, había 29.972 nicaragüenses con autorización de residencia en vigor. A eso se suman 5.245 personas asociadas a una tarjeta de residencia por vínculos familiares con un ciudadano de la Unión Europea. El total suma 35.217 nicaragüenses con residencia legal hasta el 30 de septiembre de 2025, de acuerdo al Ministerio de Inclusión, que respondió directamente a la consulta de Confidencial. En el caso de las solicitudes de protección internacional, entre 2018 y diciembre de 2025, la Oficina de Asilo recibió más de 20.000 solicitudes, de las cuales solo 5.747 fueron favorables, mientras que más de 15.000 nicaragüenses quedaron en un limbo, en espera de resolución o con resoluciones desfavorables. La suma de quienes están en esa condición y quienes no cuentan con ningún otro tipo de trámite migratorio asciende a más de 37.275 nicaragüenses, de los 72.492 empadronados, según estimaciones hechas para este reportaje. Sin embargo, el número de nicaragüenses sin residencia legal permanente o temporal en España asciende a más de 40.000, a causa del subregistro de nicaragüenses que no están empadronados y que han llegado en el año 2025. Toda esta población tiene la oportunidad de regularizarse en España en 2026 con los beneficios del Real Decreto. Yo llegué aquí hace 20 años, en el 2006, y era bastante complicado hacerse con la residencia, era muy duro. Y ahora se ha abierto una ventana, una puerta más bien a todas estas personas.
En las calles de Madrid, los nicaragüenses reaccionan positivamente al Plan de Regularización 2026. Que tendría una mayor posibilidad de buscar y encontrar algún trabajo que me pueda brindar todos los beneficios, tanto para poder conseguir, no sé, para el alquiler de un piso. Fabiana Flores cumplió un año en España. Salió de Nicaragua por la crisis sociopolítica y la falta de oportunidades. Está a la espera de una resolución a su solicitud de asilo, pero no tiene permiso de trabajo. De momento estoy trabajando, como se le llama acá, en negro, y pues prácticamente solo 2 días a la semana. Claro que sí me favorece y al mismo tiempo también me pone alegre, ya que con eso ya uno está 100% legal, podré trabajar, poder contribuir y poder adaptarme mejor. Aunque vive en Madrid, Benjamín prefiere hablar de su caso desde el anonimato por temor a represalias para su familia en Nicaragua. Después de la situación sociopolítica del 2018, para mí como joven, ya no era un lugar para mí seguro, ni de cómo avanzar, ni cómo proyectarse al futuro. Entonces hay que buscar mejores oportunidades y pues para mí fue aquí en Madrid, España. Tengo más de 2 años, hoy estoy en una situación de asilo. Llevo ya mucho tiempo esperando, pero no me dicen ni me la han negado ni me la han aceptado. Y esto va a aportar a integrarte en lo laboral, de una manera social también, porque te va a dar el respaldo de poder hacer otras cosas que te limitaba a no estar de manera regular. Milagros Ríos es exiliada nicaragüense. Tiene 7 años en España y está a la espera de una resolución que le otorgará la ciudadanía española. Tuve que esperar 3 años para poder estar de una manera regular, temporal. Milagros y Scarlett Castillo de la Asociación Nicaragua Libre conocen los desafíos que implica vivir en condición irregular en España. En esos 3 años tuvimos que vivir incertidumbre, la inestabilidad de que si a fin de mes ibas a llegar también con el pago para poder pagar el piso. La incertidumbre que si vas a durar en ese trabajo, porque aquí los trabajos tampoco no es que sean estables. Estas personas son víctimas muchas veces de estafas en los trabajos. A lo mejor no pueden acceder a una vivienda en alquiler porque pues no tienen residencia y evidentemente es muy difícil que alguien te alquile solo con el pasaporte. Los nicas celebran esta oportunidad que beneficia a la población migrante en España. Beneficiaría un montón, porque ya trabajarían de una manera regular, van a tener un poco más de estabilidad, ¿ya? Y un poco más de seguridad con ellos mismos y su familia. El Real Decreto establece que podrán acogerse al plan de regularización los migrantes que demuestren una permanencia continua como mínimo de 5 meses en el momento de la solicitud y quienes residan en España antes del 1 de enero de 2026. El plan de recepción de solicitudes está previsto entre abril y junio de 2026. Además de las oficinas de extranjería habituales, el gobierno habilitará otras oficinas públicas en todo el territorio nacional para facilitar la presentación de solicitudes mediante un procedimiento preferente y diferenciado vía presencial o electrónico. El beneficio cabe en todas las personas que tengan solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y no hayan logrado acceder a las distintas modalidades de arraigo. No solo se trata de inmigrantes económicos, sino de aquellos que han huido de sus países por conflictos políticos o guerra. Entre otros requisitos para aplicar incluyen presentar un documento que certifique su estancia en el país dentro de los periodos estipulados, por ejemplo, el empadronamiento municipal, informes médicos personales, un contrato de suministro eléctrico o un certificado de envío de remesas. El plan de regularización contempla la autorización de residencia y trabajo por 1 año.
En el caso de los solicitantes de asilo, sus casos serán suspendidos pero no anulados. Podrán aplicar sin renunciar automáticamente al otro proceso migratorio, de acuerdo al segundo borrador del decreto divulgado la semana del 23 de febrero de 2026. Pero el requisito que más preocupa a los migrantes es la hoja de antecedentes penales, mejor conocida en Nicaragua como el récord policial. Los nicaragüenses tienen el temor de no cumplir con este requisito a causa de los retrasos y el mal servicio que reciben del Consulado de Nicaragua en Madrid. Porque la embajada no te está respondiendo, no está trabajando de manera regular y hay que esperar más de 3 meses muchas veces para que te pueda llegar ese récord de policía cuando haces la solicitud aquí, y cuando te la hace tu familiar en Nicaragua hay que esperar a que te den la cita en la Cancillería hasta más de 3 meses, un mes ahora mismo. O sea, hay personas que pueden pedir renovación de pasaporte y que tendría que llegar en 3 meses y no, estamos viendo con gente que lleva esperando 8 meses, 1 año y no ha recibido respuesta. Muchas personas lo que están haciendo es mandar a traerlo a Nicaragua, porque hay gente que se está dedicando a traer documentos de Nicaragua, están cobrando unos precios desorbitados. La gente prefiere mandarlo a Nicaragua, aunque es muchísimo más caro porque están cobrando entre 150 y 300 euros, que esperar a la embajada, porque cierto es que con la cantidad de nicaragüenses que tenemos aquí, la embajada no va a dar respuesta a toda esa gente. Si con las solicitudes que recibe de manera normal no da respuesta a la gran mayoría de las personas, pues con este aluvión de solicitudes no va a tener respuesta tampoco. Gracias por llamar a la Embajada y Consulado General de Nicaragua en España. Para registro civil y récord de policía, marque 2. La embajada en Nicaragua no respondió nuestras llamadas telefónicas para conocer sobre el plazo de entrega del récord policial. He escuchado noticias de que el sistema en Nicaragua está demasiado saturado, a lo que a mí también me siento contra el cacho, porque mi papá es el que me está haciendo esas gestiones y prácticamente no hay citas. Entonces, bien, porque hay la posibilidad, pero mal por el corto tiempo que tengo. Pero, ¿qué pasa si los aplicantes no consiguen el récord policial de su país de origen? El segundo borrador del Real Decreto establece normas específicas y bastante flexibles para la acreditación de la carencia de antecedentes penales del país de origen. Entre ellas están: si el interesado acredita haber pedido el certificado a sus autoridades de origen y han pasado 1 mes sin recibirlo, pueden pedir al gobierno español que recabe la información directamente. Si tras otro mes la administración española tampoco recibe respuesta del país extranjero, se notificará al interesado para que presente una declaración responsable de que no tiene antecedentes penales. Finalmente se dará por cumplido el requisito y se entenderá que carece de antecedentes penales en dichos países. Sin embargo, el documento no dice nada explícito sobre los perseguidos políticos criminalizados injustamente en sus países y que, en su condición de solicitantes de asilo, no pueden acercarse al consulado nicaragüense. En un artículo publicado en Confidencial por la Asociación Nicaragua Libre en España, exhortan a las autoridades españolas a que no se penalice a quienes carecen de documentación por causas ajenas a su voluntad, como es el caso de muchos apátridas de facto, personas sin nacionalidad reconocida que enfrentan barreras extremas para acreditar estancia o identidad. Mientras tanto, la población migrante nicaragüense en España, distribuida mayoritariamente en ciudades como Madrid, Zaragoza, Bilbao y Sevilla, esperan con ansias la entrada en vigor del Real Decreto, con requisitos flexibles que faciliten su regularización.